Y bueno amigos, estamos aquí listos para un día más de disfrutar toda esta brutal locura y magia que nos regaló el Real Madrid. Que bueno, ya les he hecho por supuesto una recopilación de algunas reacciones y además recordando y retratando a quienes nos daban por muerto hace unas semanas y que bueno, se la han tenido que tragar completita. Hoy, por lo menos en este video, vamos a hacer exclusivos con Jorge Ramos de Jorge Ramos y su banda. Que bueno, como es evidente o era fácil prever, no le ha sentado muy bien la clasificación del Real Madrid, es evidente, y bueno, lo ha demostrado, pero vamos a escucharlo porque trae cosas interesantes, la verdad. Les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video, esperando que este micrófono no me falle, porque estaba fallando un poco, es cierto, pero después de que creo que fue Rudiger que falló una ocasión clarísima cuando faltaban pocos minutos para finalizar, quedó un poco más loco el micro, así que bueno, esperemos que vaya súper bien y la verdad es que no se van a arrepentir de acompañarme porque lo de Jorge Ramos pues completamente increíble, creo que voy a hacer 3 o 4 partes de reacciones de este tipo porque la verdad es que lo que ha hecho el Real Madrid es increíble. Muy poca gente lo creía, incluyendo nosotros algunos madridistas, y bueno, vale la pena de verdad reírse con esto, así que bueno, vamos a empezar porque la verdad se pone bastante bueno. Así que bueno, vamos a montarnos aquí ya rápidamente, cracks, en la pantalla para poder entender básicamente lo que vamos a escuchar, que la verdad no tiene desperdicio y vale la pena escuchar a este caballero. Así que vamos a darle play. De defender y de no No, conceder pero es que vale espacios. hacer las dos cosas. Vale hacer las dos Claro. cosas. Ayer, Claro. es más, ayer, yo creo que el año pasado, no el año pasado, el año anterior, cuando Claro. eliminó al Manchester City, que fue peloteado y donde su amigo Courtois la sacaba de los tornillos, fue más ofensivo que ayer. A mí me da mucha risa porque, bueno, en parte tiene razón, creo que el Madrid en ese partido tuvo 30 minutos absolutamente brillantes, pero es fácil prever que el Real Madrid tenía a Karim Benzema en su mejor momento y bueno, empujado por ese absoluto estado de trance, yo creo que el Madrid pudo hacer muchísimo más. Eso para empezar. En segunda, en segunda instancia es que el tema de todo esto es que si sacamos el balance general en las últimas 3 temporadas, estamos hablando probablemente de que el Madrid ha eliminado, o bueno, la verdad, no probablemente, la realidad, ha eliminado 2 veces al Manchester City en las 3 veces que se han enfrentado. Así que de verdad trato de entender estas cosas. Tampoco menciona mucho lo del partido de ida, donde el Madrid fue probablemente superior entre 60 y 70 minutos y el City, bueno, desesperado o buscando una alternativa, empezó a hacer remates desde fuera del área, que son muy válidos también, por supuesto, para que tengan una idea más o menos de que aquí se desprestigia únicamente lo que hace el Real Madrid. Lo de ayer fue el equipo más rácano en la historia del Real Madrid, en la historia del Madrid. Yo nunca había visto un equipo así. Hace Pero, 2 Jorge, años fue superado. Ayer entregó pelota a campo y se colgó del travesaño. pero Jorge, hay que tener en cuenta una cosa. Ojo a lo que le dice Rodri acá, porque creo que es totalmente cierto y lo mencionaba hace un momento yo. Y bueno, un equipo rácano que se colgó el travesaño, aún así logró marcar un gol. Dejó ahí una sensación evidente de peligro en algunas ocasiones, sobre todo la de Rudiger en la prórroga, creo que fue brutal. Lo que me parece increíble es que, como les digo, el fútbol se trata de esto, de llegar con una ventaja. El Madrid salió a buscar esa ventaja que no tenía, la terminó consiguiendo con aquel importante gol de Rodrigo y después de eso, pues bueno, se dedicó a defender su resultado hasta donde le dieron prácticamente las piernas. Así que sigamos escuchando porque lo que le dice Rodri es interesante. Cosa importante, que es que da la sensación de que en el Real Madrid todavía están Cristiano, Benzema, sí, Gareth Bale, Sergio Ramos, y no es así. No, que hay que tienen recordar a la Bellingham, gente acá lo estaban poniendo. No, pero si acaban no el puedo PS tiene creer. 19 años. Si tiene 19 Pero años, acá, Jorge, acá ya era Balón de Oro hace 3 días. Acá en esta bueno, mesa. Bueno, Bellingham era Balón de Oro hace 3 días y ojo porque está más que claro que si el Real Madrid termina ganando la liga, Bellingham siendo pichichi. Hay que ver cómo termina la eliminatoria con el Bayern o el papel que pueda desempeñar Bellingham en una hipotética final. Y si el Madrid termina ganando un doblete, ojito, ojito, porque lo que pueden rabiar los antis con un Balón de Oro a Bellingham o a Vinicius, ay, 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 Dios mío santo. Mucho, mucho cuidado con eso. Sigamos escuchando porque, bueno, se va a seguir poniendo bueno esto. Lo nombraron Balón de Oro a Bellingham. Tiene a Vinicius, problema tiene de la a mesa. Rodrigo, tiene a Kroos, tiene al Problema de la genio de mesa, los mediocampistas, Jorge. Federico Que no, Valverde. Jorge. El genio de los mediocampistas, Federico Valverde, es increíble.
lo patriota que es este señor. Pero bueno, esto sí no se lo voy a criticar. Valverde es un absoluto crack y creo que no se entendería muchos de los éxitos recientes del Madrid sin el papel de Federico Valverde. Así que sigamos. Que lleva desde el principio de temporada sin el portero titular, lesionado de gravedad Courtois, que Y dice lo adiós que ha a la atajado temporada. Lunin es increíble. Es que mira, lo que acaba de decir es más que una crítica al Lunin, es una resignación. Es que la cara con que lo dice es increíble. Si quieres, regresa un poco el video y ve la cara de resignación con la que lo dice. Es increíble. Totalmente, pero no es el titular. El segundo titular que se le cae es Eder Militao, que estaba en la conversación de ser el mejor central del mundo y que también lleva fuera desde el principio de Pero temporada. no le llega también... Araujo, Oh. no le llega Araujo. Bueno, lo que... Es increíble, de verdad, lo que les acabo de decir, el patriotismo. Yo lo respeto, la verdad, pero me parece ridículo. Bueno, Militao, pues se le puede contar poco por lo poco que ha participado esta temporada, pero yo creo firmemente que Araujo y Militao contando en títulos y en participación, no sé, a mí me parecía Araujo muy que apuntaba muy alto, pero a mí me da la sensación de que se ha ido cayendo con el paso del tiempo y bueno, yo creo que esta cosa que le pasó contra el Paris Saint-Germain son cosas que suelen marcar a veces carreras de futbolistas, así que a tenerlo en cuenta. No sé, lo de Araujo, pues me queda bastante duda, pero yo creo que hace un par de temporadas esto era indiscutible. Militado muy por encima de Araujo. Para gustos colores, pero ahí está en esa... Lo que pasa es que, claro, iba a apuntarlo y se me iba a pasar. Araujo, como es tan rústico, va tan al límite, que por cierto es una de las cosas de lo que le penalizó en la falta que le terminan cobrando contra el PSG. Es un futbolista al que le dicen crack porque juega poco la Champions, porque lo normal es que al Barça lo eliminen en la fase de grupos y en la liga le aceptan absolutamente todo. Entonces, a partir de ahí, creo que se valoriza un poco más la actuación de este chico. Conversación. Álava, que también es uno de los mejores centrales y que es titular en este Real Madrid, también lesionado de gravedad. Vinicius dos veces durante toda la primera vuelta lesionado. Vamos a hablar de millones de euros, porque si hablamos de millones de euros, el que más ha gastado ya está preparando el sofá de su casa para ver el partido de la UEFA Champions League de semifinales, tanto el Palancas, que ya vimos cómo ha despilfarrado el dinero, como el mismo Pep Guardiola. Así que no hablemos de dinero porque creo que por ahí no salen las cosas. No, pero es que es verdad. Tiene que con lo que hay, que no hay ni delantero centro específico. Tenía más fondo de armario el Real Madrid que el Manchester City, lo dijiste. Pero es que este hombre de verdad, yo no sé qué es, como que tenía más fondo de armario el Real Madrid que el Manchester City. El Madrid tenía un jugador que puede ser considerado ni siquiera una estrella, una futura estrella o con tal vez con la oportunidad de serlo en algún punto de su carrera, y es Brahim. Arda Güler creo que es muy poco realmente a día de hoy como para entrar en una eliminatoria de este tipo, pero de verdad, y el Manchester City, o sea, es que de verdad es de locos. Y obviamente no estoy criticando el trabajo de Florentino, aunque ciertas posiciones sí se las he criticado, pero si nos detenemos a pensar, muchachos, lo mismo que les acabo de decir, la cuestión del dinero, ya que Guardiola ha reventado absolutamente los récords o ha destrozado, mejor dicho, los límites del fair play financiero. Así que como me va a decir que tiene más fondo de armario cuando Julián Álvarez es mejor delantero probablemente, perdón, que el mismísimo José Lu. Imagínense lo que les estoy diciendo. O sea, es que para poner un pequeño ejemplo. Antes del partido. Más fondo de armario. De loco, es que es de loco. ¿Quién faltó? Pero por Dios. Pero Militao no lo podemos contar porque está siempre muy competitivo. Si ayer Militao juega de inicio, le pintan la cara. Exacto. Y es que el Real Madrid hizo lo que tenía que hacer para pasar. Es decir, de tú a tú al Manchester City no le puedes jugar porque el Real Madrid... Y es que esto te lo admiten los jugadores del vestuario del Real Madrid. Si le juegas de tú a tú al Manchester City, ayer al Real Madrid le caen otros 4 como la temporada pasada. Esto es algo en lo cual yo discrepo bastante. No me parece que el Madrid sea inferior al Manchester City. Me parece que al Madrid le hace falta un gran fichaje en la delantera. Y yo espero que si el Real Madrid acaba fichando a Kylian Mbappé y se termina encontrando con el Manchester City la temporada que viene, que evidentemente va a suceder porque creo que es inevitable. Espero sinceramente que Ancelotti no vuelva a hacer este tipo de cosas. Obviamente hay momentos para todo y creo que el momento de ayer era efectivo, pero yo creo que el Madrid tiene cartas suficientes como para intentar algo más. Creo que en esa parte estamos de acuerdo, aunque no creo que sea momento para darle palos a Ancelotti. ¿Y qué hizo el señor Ancelotti? Bloque bajo, todos azorrados atrás, y la que tengamos hay que meterla. Ni fu ni fa, pim pam. Cogió, metió y al final defendió
Sufriendo mucho, pero no dando ni un espacio al Manchester City de Pep Guardiola. Fue vergonzosa la diferencia futbolística en un equipo y otro. Creo que en esto tenemos que coincidir todos. Antes de que diga la joya y para cerrar el video, fue vergonzosa el tema este futbolístico que dice este hombre, pero repasen el partido. Yo lo he visto ya como 4 veces después de esto porque me gusta siempre ver los partidos cuando ya ha terminado, evidentemente. Y si lo repasan, muchachos, se van a dar cuenta que unas ocasiones así que digan, wow, qué espectacular. La verdad no. O sea, obviamente si estamos hablando de estadísticas de posesión de balón, de corners, el City fue bastante superior, pero si se ponen a repasar situaciones límite, yo recuerdo 2 o 3 si acaso. Es que ese es el problema también, que como el Manchester City estuvo todo el día con el balón, el mismo cuento de toda la vida. Es que es absolutamente de locos. Pero sigamos escuchando porque aquí viene la joya de la corona. En esta Champions, el que la gane no va a ser el mejor de la competencia. Coincidimos, y la va a ganar el Real Madrid, ya se los voy diciendo, la va a ganar el Real Madrid. Pero en esta Champions, la gane quien la gane de los que quedaron, no va a ser ninguno de ellos el mejor equipo de la competencia. Bueno, cracks, ahí está lo que les estaba diciendo. Es que es ridículo, de verdad. El hecho de quitarle el mérito al Real Madrid es algo a lo que ya este hombre nos tiene, como quien dice, acostumbrados. Pero como les estoy diciendo, la joya de la corona es decir que el Real Madrid, si gana esta competición, o el Bayern, o el Borussia Dortmund, o el mismísimo Paris Saint-Germain, no va a ser el mejor de la competición. Evitando o dejando a un lado de una manera bastante clara y ridícula el hecho de que el Madrid se haya presentado en el Etihad, que estuvo ganando 70 minutos un partido ahí que desde el 2018 no ganaba ahí esta gente. Y bueno, ahí está más o menos lo que les estaba diciendo. Creo que me acabo de dar cuenta que esto estaba duplicado, pero bueno, no sé qué vamos a hacer para intentar evitarlo. Así que bueno, lo que les estaba diciendo, ridículo lo de Jorge Ramos. En mi caso, pues bueno, yo evidentemente no me voy a enredar mucho más porque creo que es ridículo, creo que es vergonzoso, creo que lo hemos escuchado muchas veces, pero si nos detenemos a pensar, aquí muy claramente vamos a entender, muchachos, que este hombre lo único que intenta es menospreciar el trabajo del Real Madrid. Lo acabamos de leer, escuchar con lo de Militao, con lo de que el Madrid no va a ser el mejor si la gana. Cantidad de barbaridades. Así que a mí me gustaría saber sus opiniones en los comentarios. Y lo de siempre, like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Y chao, chao.